o el evento va a tardar máximo una semana, 3 días, 5 días, pero nunca hemos hecho ese análisis en qué ocurre si es que realmente esto va a durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Va a haber gente que está parada, que no va a poder trabajar. ¿Qué va a hacer el negocio en ese caso? Si es que se van a despedir personas, no se van a despedir personas. ¿Hasta cuánto tienen de soporte financieramente para poder pagar los sueldos de estas entidades? Entonces, ese tipo de cosas son escenarios que nosotros tenemos que ir reevaluando en el análisis de continuidad, en el análisis de impacto de negocio. ¿Por qué? Porque como gestores de continuidad del negocio y también en algunos casos de seguridad de la información, pues uno tiene que presentar estrategias a la alta dirección, al comité de crisis, etcétera, diciendo cuáles pueden ser las posibles estrategias para que el negocio siga. Y ahí también hay una contradicción que veníamos hablando con un colega que es gerente acá de un banco grande acá en Santa Cruz, que realmente hay una, ¿cómo les digo? No hay una segregación de funciones, porque a veces el de continuidad del negocio también ve el tema de emergencias y salud ocupacional, pero a veces cuando nosotros leemos las buenas prácticas, pues, como el DRI, el Disaster Recovery Institute, el BCI, etcétera, entonces ahí nos dicen que se tiene que resguardar, lo primordial es la vida de las personas. Okay, está bien, la vida de las personas sí se entiende que se tiene que cuidar con distintos tipos de estrategias, pero también en algún momento nosotros como gestores de continuidad del negocio tenemos que dar estrategias para decir qué va a ocurrir en el caso que ya no exista el negocio. Es decir, podemos seguir pagando a 1,000 empleados que no están trabajando y bueno, o un 10% de esos empleados están realizando trabajo remoto porque son críticos y los demás no. ¿Cuánto tiempo podemos pagar esos sueldos de que las personas no van a trabajar? 1, 2, 3 meses. Dependerá de la entidad financiera. Me tocó ver algunas entidades financieras que prevén financieramente por temas de riesgo operativo, de que se materialicen escenarios de 1 millón, 2 millones, que esas partidas presupuestarias las pueden utilizar para este tipo de escenarios, pero generalmente son pocas las entidades que realicen ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que esto sigue subiendo el tiempo o sigue pasando el tiempo? Van a empezar a quebrar empresas y pues bueno, ahí ya las personas van a dejar de ser un tema prioritario y pues bueno, si seguimos tratando de cuidar a las personas, pues ya no va a haber negocio con el que se cuida a esas personas, ¿no? Entonces eso es bastante importante como preámbulo de lo que vamos a ver hoy. Este tema de continuidad del negocio es bastante extenso. Vamos a ver si con César coordinamos de que se realice podemos ver de realizarla gratuita, pero de que los fondos, o bueno, tal vez cobrar un monto mínimo que se utilice para las personas, en este caso, que son de bajos recursos en Bolivia, ¿no? Que necesitan ayuda en este momento, porque yo estoy trabajando acá en Santa Cruz hace un año, y realmente hay bastante gente que trabaja del día a día y pues bueno, a ellos les va a pegar muchísimo más fuerte que a otras personas. Y ver nosotros como organización de tratar de ayudarlas con los conocimientos que nosotros tengamos. Okay. Este tema de continuidad del negocio, etcétera, vamos a hacer un repaso general de los tipos de riesgos que se han generado de acuerdo al BCI, que es el Business Continuity Institute. Ellos hacen un análisis de las 10 amenazas que pegan más fuerte cada año. En este caso, el 2018 era el tema de los ciberataques, estaba el tema de robo de datos, de temas de que no se estaban planificando bien los temas de telecomunicaciones por tema de que se corten los servicios, interrupción en temas de facilidades como energía, etcétera. Tenemos el tema de terrorismo, incidentes de seguridad, etcétera, pero acá todavía no se está viendo el tema de una pandemia. ¿Okay? Digamos, si vamos haciendo un análisis 2016, ciberataque y robo de información y el tema de TI, ¿no? y telecomunicaciones. Después, ya las últimas 10 amenazas tampoco veían ver este tema, pero ya
en la de los últimos cinco meses, el BCI ya actualiza esto y dice que la mayor probabilidad de disrupción de servicios está con incidentes de salud, que es considerada la principal interrupción en el reporte del 2020, interrupción de TI, que es lo que veíamos hace rato, y telecomunicación está en segundo lugar. Si se dan cuenta, es algo de lo que estamos hablando hace rato, de que este incidente de salud va a pegar a las personas, y hay gente o personal crítico de negocio que ve esta parte de acá, que es el tema de interrupción de TI y telecomunicaciones. Si no tenemos esa persona crítica que sabe configurar, que sabe cómo se aplica, o que si tiene la mitad del password o no tiene la mitad del password, que si hemos evaluado de que eso esté resguardado en una bovedilla o en una bóveda digital, etcétera, pues bueno, si no está la persona, igual no vamos a poder levantar esos servicios. Tema de incidentes de seguridad, falta de talento, el tema de ciberataques, si se han dado cuenta de que estaba en el número 1, bajó al nivel 5, que es ciberataque y violación de datos. Entonces, ahí ya vamos viendo cómo se va moviendo este tema de los escenarios. Entonces, acá siempre ver un poquito el tema de riesgos, que es el riesgo aceptado, que es donde nosotros tratamos de implementar controles para llegar a un riesgo residual, que esté por debajo de ese riesgo aceptado. Tenemos algunas brechas que van a ocurrir, que podría ser por brechas de diseño, puntos de auditoría, problemas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que hay cosas que nosotros acá no hemos evaluado en los escenarios de riesgos. Por ejemplo, tenemos incidentes, ¿por qué? Porque hay empresas que no tenían licencias para poder dar VPNs a sus usuarios críticos. Entonces ahí la pregunta de siempre, ¿evaluamos seguridad de la información o continuidad del negocio? Si yo como seguridad de la información le digo al negocio, ¿sabes qué? No me puedes utilizar Zoom porque tiene varias debilidades, o no me puedes utilizar TeamViewer, que es ahorita la única forma que podrían entrar los usuarios, y aparte han liberado y están con una versión gratuita hasta que pase el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pesa más? ¿Seguridad de la información o continuidad del negocio? Nosotros como gestores de seguridad de la información podemos decir, no, que no se puede utilizar esa herramienta, que tiene vulnerabilidades, que se puede perder información, ok. Pero si el negocio va a seguir esos lineamientos, entonces puede ser que no se van a conectar y nadie va a poder hacer que el negocio siga, no se va a cumplir la visión del negocio, entonces ya no va a existir negocio por temas de seguridad. Entonces hay que balancear el tema de seguridad de la información con continuidad de negocio, es decir, sí, vamos a implementar estos controles para que mientras se gestione el tema de compras de licencias, podamos utilizar estas herramientas con un nivel de riesgo tantos, ¿no? Pero eso también es necesario que nosotros como gestores de seguridad de la información, como gestores de continuidad del negocio, podamos presentar esos análisis de riesgos a la alta dirección, porque si nosotros no los presentamos, eso no va a ser de conocimiento del directorio, no va a haber gobierno de TI, no va a haber gobierno de seguridad de la información. Entonces, siempre nosotros tenemos que hacer ese análisis, presentar y decir, ok, vamos con esta solución, pero se tienen que implementar mínimamente estos controles para que nosotros podamos decir de que hay un nivel de riesgo aceptable. Okay. Esto es lo que les comentaba hace rato, que es primordial ver, porque si nosotros hemos fallado, hay algunas entidades que realizan sus análisis de riesgo, su gestión de activos de información, sus análisis de impacto de negocio por un tema de cumplimiento, ¿no? Es decir, sí, me pide la norma y entonces, ya aquí dice que tengo que tener un análisis de impacto de negocio, estos son mis procesos críticos y listo. Estos son mis riesgos que hemos identificado, son 1, 2, 3, 4 riesgos que hemos visto. ¿Okay? Pero no hay más riesgos, todos esos riesgos aplican a todos estos activos de información. Entonces, si nosotros comenzamos mal con la identificación de los activos de información, y esto se relaciona no solamente con el tema de TI, sino con todo el negocio. Si no tenemos gente, si no tenemos información, si no tenemos tecnología o si no tenemos facilidades, pues no vamos a poder dar el servicio que nosotros queramos. No vamos a dejar que el negocio siga. Ok, entonces el tema de personas, ver realmente cuáles son las críticas. Cuando nosotros realizamos el análisis de impacto al negocio, uno va y hace sus cuestionarios, se reúne con los propietarios de cada proceso, etcétera, y ellos dicen, sí, de mi área todos son críticos. Ok, pero si todos son críticos, el nivel
de gasto que nosotros vamos a tener para implementar controles va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si yo detecto a una persona que es crítica, uno le tendré que comprar una portátil, tendrá que tener una licencia de VPN, tendrá que tener un teléfono corporativo, tendrá que tener acceso a herramientas para gestión de crisis, de cómo le va a llegar las herramientas, etcétera. Si tiene internet en su casa, si no tiene internet, etcétera. Entonces, si nosotros decimos esa persona es crítica, entonces realmente tiene que ser crítica para el negocio y para que se invierta en esa persona. Entonces, acá también va un tema que me recuerda cuando hace unos años veíamos este tema de continuidad del negocio a nivel de directorio, y lo que decía un miembro, era una persona con bastante experiencia, decía, ok, a ver, nosotros como directorio vamos a probar cuáles son o cuál es el personal crítico de la empresa o de la entidad. Okay. Hay 200 funcionarios. De los 200 funcionarios, 20 son críticos. Okay. Entonces, para estos 20 funcionarios, y bueno, esto decía, es un tema interno que tenemos que considerar, etcétera, y esto también se los comento, estos 200, estos 20 son críticos. Entonces, estos 20 críticos van a tener bonos, van a tener capacitaciones para que se retenga este personal que es crítico, y aparte también ellos solicitaban de que se realice de ver cuál es, de ese personal crítico, quién podría ser su posible sucesor. Porque ¿qué también pasa ahí, digamos, cuando uno empieza a darle distintos tipos de privilegios a este personal que es crítico? Que pues empiezan a haber temas de que, sí, yo soy crítico y pueden cumplir normativa, etcétera, pero o no viene, etcétera. Entonces ahí ver un poquito, ir controlando también ese riesgo y decir, ok, esta persona es crítico, pero si se va mañana o me dice, ¿sabes qué? Necesito que me dupliques el sueldo, si no me voy y te dejo colgado, ok. Nosotros como gestores de riesgos también tenemos que ver qué vamos a hacer si esa persona se va en el mejor de los casos, o por último, le dio el coronavirus y no va a poder venir. Y es alguien que es crítico. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir controlando, ir viendo realmente cuál es el personal crítico de la empresa, y empezar a darles los controles, de que prueben de que pueden utilizar la VPN, etcétera. Eso también hablábamos con un amigo de La Paz, de un banco, igual de que algunos bancos su VPN la están utilizando la misma dirección con la que tienen sus servicios que dan de banca por internet o banca móvil, etcétera. Y entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Que se empieza a ver lentitud en los sistemas de banca por internet, de banca móvil. ¿Por qué? Porque todos sus usuarios que están ingresando por teletrabajo están utilizando esas IPs y están saturando el ancho de banda. Entonces ahí también es un tema de ver qué IP se van a utilizar para ingresar a la VPN y dejar las que son del negocio para el negocio, porque esas tienen que estar bastante rápidas en este momento. También acá el tema de información es bastante importante de ver a qué información van a acceder, qué información yo debería dar mínimamente a esas personas para que puedan realizar su trabajo. Si es información pública, interna, confidencial, si pueden entrar a un entorno PCI, no pueden entrar al entorno PCI, qué niveles de accesos van a tener. ¿Qué? Eso será para los usuarios que van a ingresar con VPN, pero para los que no tienen licencia, para los que no se había visto que son críticos, pero con el lapso de los días uno va necesitando de esas personas y necesitamos que se conecten para pagar sueldos, un tema del asesor legal que tenga que hacer un trámite con el regulador o con un proveedor, etcétera. Entonces ahí, ¿cómo hacemos de que ingresen esas personas? ¿Qué controles les vamos a poner? Ellas no tienen una portátil que le dé el negocio porque no es persona crítica. Entonces ese tipo de cosas tenemos que ir viendo cómo las gestionamos, qué controles se van a implementar. Nosotros como seguridad informar siempre los riesgos que nosotros vayamos identificando en nuestros análisis de riesgos, etcétera. El tema de tecnología también. Es importante que ahora se reevalúe el tema de cuáles son los activos tecnológicos que soportan los procesos críticos del negocio, es decir, si es que el storage está en alta disponibilidad, si mis cuchillas están realmente en alta disponibilidad, si todos mis servidores que son virtuales están en tal cuchilla, y los que son de contingencia solamente están en la cuchilla que son de contingencia, si no están todos. Porque si ahorita tuvo un incidente y falla la cuchilla, y no falló la cuchilla y murió todo. Perdón, creo que alguien me escribió.
Ya, ok. Entonces, esos temas toca reevaluar nuevamente, porque además de este tema de tecnología, nosotros vamos a irnos dando cuenta de que en un escenario de pandemia, los mismos procesos críticos pueden que cambien. Por ejemplo, ahora, en el tema bancario, el tema que se ha puesto bastante crítico es de su banca por Internet y su banca móvil. Antes, tal vez en algún escenario de continuidad, etcétera, decían, ok, si se cae mi banca por Internet, no hay mucho impacto porque los clientes pueden venir a hacer sus transferencias a cualquier hora del día, hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero ahora nadie puede salir de su casa o tienen horario solamente hasta mediodía para ir a realizar transacciones y la mayoría de la gente no quiere ir porque tiene miedo a que se contagie. Entonces, tus procesos de banca por Internet o banca móvil se han vuelto críticos. Y tal vez antes en tonalidades de impacto al negocio no estaban como que. Entonces, realmente estos servidores, tecnología, personas que están soportando esas herramientas tienen alguna contingencia, etcétera. Okay. Las facilidades también, como les iba comentando al inicio, es decir, todas las personas pueden llegar, las personas que son críticas pueden llegar allí, tienen permisos actualmente para poder circular si es que pasa un incidente en su sitio principal y tienen que activar su sitio alterno y tienen que realmente ir al sitio alterno físicamente a prender un equipo o a configurar algo que no estaba configurado, etcétera. Ese tipo de cosas tenemos que ir haciendo hincapié en los análisis de riesgos y en los tipos de escenarios que nosotros vayamos viendo. Ok, esto siempre lo mostrábamos en las capacitaciones, que es el tema de cuáles son las mejores prácticas, tanto de seguridad en información, continuidad del negocio, gestión de crisis, recuperación de desastres, recuperación de TI, gestión de incidentes de seguridad de información, etcétera. Antes nosotros hablamos que ocurre un evento de ciberseguridad. Ok, en este caso no es un evento de ciberseguridad, es un evento, pandemia, etcétera. Pero se dan cuenta, la mayoría de las cosas que vemos acá también están relacionadas con el tema de una pandemia. ¿Por qué? En el tema de pandemia, si no tenemos el activo de información que es crítico en este momento, que son las personas para que puedan realizar las operaciones del negocio, si están mal identificados, pues no vamos a poder dar el servicio. O vamos a tardar bastante hasta que alguien les dé el acceso, o hasta que alguien le compre una licencia de VPN, o hasta que alguien le enseñe y le configure su equipo para que ingrese. O si le vamos a dar permiso para que ingrese desde su equipo personal. El tema de seguridad física, el tema de seguridad de la información también es necesario. ¿Por qué? Y esto a veces nosotros conversábamos con una ex colega que era gerente general y me decía, hey, pero yo tengo mis equipos críticos para mi personal crítico que están cifrados, tienen que no se puede poner USB, que, etcétera, y tiene varios controles de salida a internet, etcétera, y están blindados porque ellos manejan información crítica. Okay. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Me dice, ¿no? Están pasando los días, porque esto no lo habíamos previsto, están pasando los días y el negocio empieza a requerir de las personas que no son críticas. Entonces, esas personas, ¿cómo se van a conectar? Si yo estoy protegiendo la información y ellos van a ingresar información que podría ser confidencial, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, tal vez ahí ver una política de que no se pueda copiar información en el escritorio remoto, que se mande por el dominio, o cómo van a ingresar esas personas, quién va a monitorear los accesos. Ese tipo de cosas también las tenemos que ir viendo. Y como les iba comentando, acá el tema de gestión de activos de información, gestión de riesgos, que vendría a ser antes de que ocurra cualquier evento, es decir, que estamos gestionando tema de tecnología, etcétera. Una vez que ocurre el incidente, entonces nosotros debemos tener temas de gestión de incidentes con la ISO 27035, el tema de recuperación de desastres con la ISO 22301, que es la que está siendo utilizada ahora por todos, creo. El tema de la 22313, que es es la guía de implementación de la ISO 22301. El tema de gestión de crisis, es decir, que tenemos realmente un gobierno de crisis, se está funcionando, se está llamando al directorio mediante conferencias virtuales para que se tome decisiones de cómo va a seguir el negocio, en este caso de la pandemia. Es decir, gestión de emergencias, que es la 22320, que también nos da los lineamientos en temas de seguridad del personal.
Entonces, este tipo de cosas van sirviéndonos a nosotros como un input de que hay cosas que ya están hechas y que solamente tenemos que leerlas y ir viendo cómo las aplicamos en nuestro negocio. Va a ser como un saco hecho a la medida, ¿no? Una de estas ISOs nosotros tenemos que agarrar y cortar y ver qué cosas nos funcionan en nuestro negocio e ir aplicando controles. Como os iba diciendo también acá, tema de calidad, seguridad de información, continuidad del negocio, gestión de activos, gestión de reputación, gestión de emergencias, gestión de crisis, etc. Esto también les dejo para que lo puedan ver. Son los estándares internacionales que los han liberado por el tiempo de la pandemia. El BSI, que es el British Standard, ha liberado en este link que es bit.ly BSI Docs con mayúsculas. Sí. Después ICONTEC de Colombia también ha liberado sus ISOs, que vendrían a ser la de continuidad del negocio, la de resiliencia organizacional, que es la 22316. Y la ISO también ha liberado varias ISOs relacionadas a continuidad del negocio y gestión de pandemias, que también les aconsejo que las puedan ir viendo y leyéndolas, ¿no? Hay algunas que están en inglés, pero les aconsejo las de ICONTEC que están en español. Está la ISO 31000 también, ¿no? Ok, acá donde quiero ir con el tema de gestión de continuidad del negocio y por qué les decía que nosotros tenemos que reevaluar el análisis de riesgos, el análisis de escenarios y el análisis de impacto al negocio. Acá nosotros antes cuando hablábamos de temas de continuidad de negocio, hablábamos más relacionado al tema de lo que es contingencias tecnológicas o plan de recuperación de desastres, etcétera. Ok, pero si se dan cuenta acá, haciendo una comparación, en el caso de la pandemia, nosotros actualmente, si se dan cuenta, hemos tenido un incidente, es decir, que no todas las personas están trabajando actualmente. De las 1000 tenemos el 10-20% o 2000 el 20-10% que está operando actualmente. Y si se dan cuenta, acá el tiempo va pasando. Es decir, sí, ok, estamos tal vez perdiendo un poco, estamos ganando un poco con el tema de que se han congelado los créditos, etcétera. Ok, pero si se dan cuenta acá el RTO, que es el máximo tiempo de recuperación, y aquí tenemos el máximo tiempo de disrupción que nosotros podíamos soportar como negocio, que significa que si pasamos esta brecha de acá, que es una afectación intolerable, pues va a dejar de existir. Entonces, si nosotros identificamos escenarios, los links se los paso al final, porfa. Me hacen recuerdo, por favor. ¿Ya? Ok, entonces, como yo les iba comentando, el tema de cuánto puede soportar el negocio, estar con un 80% de personas que no están haciendo nada, que no están trabajando y que no están haciendo que ingresen los recursos necesarios financieros al negocio, pues, ¿hasta dónde va a soportar el negocio? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿A quiénes tendría que ir sacando de los que no son críticos de los 2000? ¿Hasta cuánto puede soportar el negocio? ¿Hasta cuándo puede soportar mi banco? ¿Hasta cuándo puede soportar mi entidad? ¿Hasta cuándo puede soportar no sé, pues una de estas empresas que vende comida, o las empresas que venden ropa, etcétera? ¿Hasta cuánto tiempo pueden soportar estar sin ingresos y seguir pagando sueldos? Entonces, esta es una relación de lo que es continuidad del negocio, el tema de lo que antes veíamos en temas de contingencias tecnológicas, recuperación de desastres, con lo que estamos viendo actualmente. Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a soportar sin estar con los mismos ingresos y seguir pagando los sueldos, etcétera? Entonces, los elementos básicos que queremos es reducir el riesgo antes de que un evento ocurra, es decir, que estábamos acá, es lo que queremos antes de esto, es decir, implementar una gestión de riesgos, gestión de activos, gestión de seguridad física, ocupacional, etcétera. Recuperarnos después de este evento, es decir, seguramente algunas entidades financieras y algunas he escuchado decir que ya no se van a pagar primas, etcétera, o que van a haber recortes de personal en algún momento, entonces hay que ir viendo esto, ¿no? Después, el programa del BCM tenemos que es proteger al personal, información, operaciones y empresa.
Y acá también hay que ser conscientes, el personal hasta donde pueda el negocio. Es decir, si yo voy a seguir pagando y ya no hay negocio, entonces yo ya no tengo con qué pagar ese. Después, reducir la confusión y permitir decisiones efectivas en tiempo de crisis, consecuencias de una interrupción, dependencia de personal específico, lo que íbamos hablando. El tema de asegurar un medio probado para enfrentar la crisis, control sobre la situación, imagen y reputación, que en este caso habría que ver. Pero ¿a qué quiero llegar acá con proteger a su personal? Es que volvemos a reevaluar el análisis de impacto al negocio y los escenarios de riesgos de continuidad del negocio. Ok, pónganse este escenario. ¿Qué ocurre si una persona de alguna de las agencias, hay un banco acá que está abriendo todas sus agencias a nivel Santa Cruz o a nivel nacional y creo que tiene 617 operadores que son de cajas? Ok, la probabilidad de que una de esas personas se contagie es mayor, ¿no? Peor que he visto que es una entidad que no está tomando todas las medidas de seguridad que está dando la OMS, que tengan que tengan el alcohol, que tengan las mascarillas, que tengan los lentes, etcétera. Entonces ahí si te contagia una, ¿qué haces con esa agencia? ¿La cierras? ¿Los pones en cuarentena a todos los que están trabajando en esa agencia? ¿Qué medidas, qué estrategias vas a tomar si es que se materializa ese riesgo? Es un riesgo que se puede materializar porque hay gente acá que, Santa Cruz especialmente, que para contagiándose y tiene mayor índice a nivel Bolivia, digamos. Entonces, la mayor probabilidad de que alguien se contagie es mayor, ¿no? Entonces, ahí ver que nosotros como continuidad del negocio, como seguridad ocupacional, etcétera, tenemos que identificar esos riesgos y decir, ok, queremos que salgan 617 de estos, ok, veamos si el negocio necesita eso para que siga operando, sí, entonces, ¿qué necesito para que reduzca esa probabilidad? Ok, necesito que tengan estas herramientas que va a disminuir esa probabilidad, ¿no? Entonces ahí también es importante ver cómo nosotros vamos identificando ese tipo de riesgos y los vamos comunicando para que se implementen acciones correctivas. Ok, acá esto también es un tema que también está en COVID-5, que es el tema del mapa de procesos, necesidad de los clientes, expectativas de las partes interesadas, los servicios administrativos, operaciones centrales del negocio, que vendría a ser lo crítico, si se dan cuenta acá, que vendrían a ser las operaciones centrales de TI y las operaciones centrales del negocio. Acá es lo más crítico. Si se dan cuenta, servicios administrativos, sí, pero ahora con el actual escenario, sí, después de 5, después de 10 días, pues bueno, ya los necesitamos que vengan a hacer algunas tareas y tenemos que ver cómo van a ingresar remotamente a nuestros sistemas y desde sus equipos, porque ellos no tienen portátiles, o si van a ir a la entidad un momento a que se le dé un equipo, pero si nadie ha comprado y nadie ha previsto eso, pues tampoco se les va a poder dar ese acceso y ver de que ingresen directamente a sus equipos, ¿no? Servicios de tecnología, aquí también es bastante importante, si se dan cuenta, en toda la línea, el tema de riesgos y seguridad, de identificar los riesgos de seguridad, de continuar el negocio, de gestión integral de riesgos, de seguridad de información, de seguridad física, etcétera, y la calidad, control y cumplimiento, que va a estar evaluando toda esta parte. Y si se dan cuenta, acá el gobierno y estrategia, que es la máxima autoridad de nuestro negocio, que nos va a dar los lineamientos de nosotros cómo vamos a implementar de necesidades. Acá COVID, si nos vamos a los mapas de proceso, ellos en servicios de tecnología ya ven el tema de gestionar los acuerdos de servicios de TI. Es importante en este caso de que tenemos este escenario de pandemia, de ver cuáles son los acuerdos de servicios con nuestros proveedores críticos, es decir, les estamos llamando y verificando de que cada día podamos conectarnos. Si falla uno de estos proveedores críticos, nosotros, ¿qué estrategias vamos a tomar? Es decir, si es un proveedor que me da un servicio de VPN, y si cae, entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué estrategia voy a tomar si cae ese proveedor crítico porque no puede operar? Porque no tiene personal o porque se han infectado y están en cuarentena, etcétera. Nosotros, ¿qué medidas vamos a tomar acá para que podamos contener ese momento de que salga un proveedor crítico? Entonces, tal vez ahí una estrategia de que todos los usuarios que se conectaban por la VPN de ese proveedor ingresen por Internet, pero mediante VPN utilizando Internet. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir analizando y dando estrategias para que el negocio pueda seguir.
atender los requerimientos de TI, los servicios de TI que son críticos, después construir y adquirir soluciones de negocio. Y este caso está funcionando bastante bien en varias empresas, inclusive varias que no tienen implementado un tema de gobierno de TI o COVID-5, el último COVID que ha salido, que es construir, adquirir soluciones de negocio, pero con metodologías ágiles. Es decir, que varios bancos ahora sí están con el tema de innovación obligados. ¿Por qué? Porque tienen que sacar nuevos servicios, de que puedan utilizar su banca móvil para cobrar giros y remesas y directamente cuando ellos pongan sus datos, etcétera, puedan mandar ese dinero que les están mandando desde otro país directamente a su cuenta de su banco. Ese tipo de cosas van agilizando y van dando, ¿cómo les digo? Están dando continuidad a los servicios. Si bien las personas ya no van a tener que ir hasta el banco a hacer esas operaciones, ya las pueden hacer directamente desde su teléfono. O por ejemplo, de que para activar su teléfono para banca móvil, ya lo pueden hacer desde su teléfono con unos temas de seguridad, de fotos, etcétera. Entonces son cosas que el negocio tiene que ir viendo cómo va a construir soluciones de negocio para dar continuidad al escenario que actualmente nosotros tenemos. Después tenemos que gestionar eventos, incidentes, problemas y crisis, que también esto está dentro de COVID. Gestionar la continuidad y resiliencia. ¿A qué nos vamos con resiliencia? Nos vamos a que, ok, actualmente no puedo dar servicios, no tengo esto, entonces tengo que buscar una oportunidad de este tema de la pandemia, en este caso del coronavirus. Entonces, de esto vamos a ir viendo posteriormente algunos ejemplos que he visto de algunas empresas que en Bolivia actualmente están haciendo eso para que sus negocios no mueran, etcétera. Después, el análisis y evaluación de riesgos, que les decía, el tema de los escenarios, priorizar la planificación y asignación de recursos, entender los eventos de pérdida, es decir, cuánto vamos a perder porque esas personas no estén operando o el 10 o 20% solamente esté trabajando y el otro porcentaje no. Identificar los controles existentes, es que realmente están funcionando. Eso hablábamos con un banco hace unos días porque hubo una disrupción con un proveedor crítico que ellos tenían y entonces empezaron a aplicar su comunicación en crisis de que no era un problema de ellos, sino que eran de otra entidad ajena a ellos, pero que sí les pegaba a sus servicios de banca por internet y banca móvil que ellos dan. Entonces ahí ir viendo qué medidas yo puedo tomar para ir mitigando los riesgos o ir viendo cuáles son los controles que actualmente yo tengo para verificar de que estén funcionando. Si es que, como les decía al inicio en el tema de gestión de activos de información, si todos los activos tecnológicos están mapeados, no tienen un único punto de fallo, ese tipo de cosas tenemos que revisarlas ahora, porque si realmente esta pandemia va a seguir y van a haber más personas infectadas, eso Dios no quiera, va a pegar a algunas personas que son críticas del mundo. Y si no pueden ir ellas, y si no tenían un plan de sucesión, si no tenían alguien que pueda suplir a esa persona si no está, peor. O en el escenario, bueno, vamos a ir viendo después los escenarios para que podamos ir viendo un poquito de cómo vamos a ir implementando soluciones. Evaluar la efectividad de los controles, eso también, verificar que mis backups estén funcionando, de que mi sitio alterno esté funcionando, de que mis storage estén actualizados, ese tipo de cosas tenemos que ir verificando. O que esto me hace acuerdo hace unos años cuando empecé a ver este tema de continuidad de negocio, de que sí se hacían pruebas de continuidad, de alta disponibilidad de energía eléctrica, digamos, y sí, venían, prendían el motor y todo funcionaba, etcétera, se caía la luz, bajábamos, etcétera, todo funcionaba ok. Entonces ahí, lección aprendida. ¿Y quién llenaba cada vez la gasolina o el diésel? Cada vez de cada prueba. Y entonces puede ser que ocurra un evento y si es de mala suerte, justo ya no había gasolina para que funcione ese momento mi alta disponibilidad de energía eléctrica, ¿no? O de que mi motor ha fallado porque no tenía un mantenimiento. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que actualmente nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Es decir, ¿para cuántas horas? Si hay una caída de luz actualmente, ¿cuántas horas me va a soportar mi motor? Hay motores que solamente duran unas cuantas horas, después se calientan y hay que esperar que enfríen y que
ok, ya yo tengo uno que está en alta disponibilidad, si se apaga uno, entonces el otro va a estar descansando, etcétera. Entonces ese tipo de cosas hay que ir verificando de que estén funcionando. De que mis controles que yo he implementado o he definido estén funcionando correctamente. Y si hay algún control que se me ha ido, ahora es cuando de que volvamos a hablar con la gente de tecnología, con los propietarios de los procesos, para ver si es que algún proceso ha cambiado y por el tema de este escenario es crítico, para que después no nos sorprendamos y estemos como alguna entidad financiera la semana pasada que se han caído servicios o ha habido lentitud, o que sí estaban utilizando la VPN en esas IPs y por eso se ponía lentísimo el sistema, o de que esta empresa ha subido, aparte de la pandemia, etcétera, hay un ciberataque y los de seguridad de la información nunca estaban monitoreando en la pandemia los logs, el SIEM. Está funcionando actualmente mi SIEM para que alguien lo está monitoreando. Alguien está monitoreando de que no hayan alertas de virus. El IPS, el firewall, etcétera. Estamos monitoreando realmente ese tipo de cosas. Entonces ahorita nosotros todos estamos yendo, y no digo que esté mal, todos estamos viendo de cómo contener este momento el coronavirus, pero no estamos viendo cuáles son mis otros controles que tal vez con el tiempo se han ido relajando. Entonces ese tipo de cosas hay que irlas viendo. Listas de principales amenazas físicas y lógicas, lista de los controles y sus costos, niveles de aceptación del riesgo. El análisis de impacto al negocio, como todos saben, consiste en identificar los impactos de las interrupciones y escenarios de desastre que pueden afectar a una organización. Puede ser realizado con cuestionarios, talleres, entrevistas, clasificar los registros críticos, determinar franjas de tiempo, recuperación, requerimientos mínimos, etcétera. Algo también acá que me olvidaba, pero en el tema de gestión de activos de información, en el tema de información, los registros vitales. También tenemos que validar que mis registros vitales estén resguardados en un tercero y que si me ocurre un incidente en este escenario de coronavirus, yo pueda ir a recuperar ese backup que es crítico de mi proveedor que está custodiando esa información crítica. Entonces, eso también hay que validar con los proveedores si es que se puede entrar en cualquier momento, porque eso también es un caso de experiencia propia que igual, ¿no? Digamos, a veces uno hace sus pruebas y dice, ok, mi peor escenario es de que, pónganse les voy a poner un ejemplo, tengo un peor escenario de que mi sitio principal falle y mi sitio alterno falle. Ok, ¿qué hago? ¿Cuál es mi última contingencia ahí? Es decir, ir a traer mis backups de mi proveedor que está custodiando mis backups críticos de mis servidores, imágenes, manuales de configuración, de recuperación de desastres paso a paso, etcétera. Ok. Hacemos el escenario. Ok. Ejecutemos la prueba. Ok. Y al de continuar del negocio, bueno, y en las reuniones siempre dicen los de TEC, sí, que sea a las 8 de la mañana, a las 10, 12, o que termine el cierre a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la noche. Ok. ¿Y qué tal si lo hacemos a las 2 de la mañana? Ok. No todos, no, es que 2 de la mañana no, pero ya. Ahí depende mucho de nosotros qué nivel de llegada tengamos con la alta dirección y apoyo para que podamos realizar ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces ahí decidimos hacer la prueba, llamamos al proveedor que custodiaba a las 2 de la mañana, señores, tenemos una contingencia, ha fallado nuestro sitio principal y nuestro sitio alterno, necesitamos ir a sacar nuestras cintas que contienen los registros vitales de la organización para volver a recuperar todos los servicios críticos. Ok. Y la empresa responde, para abrir yo mis bóvedas, necesito que un gerente de Cochabamba y un gerente de Santa Cruz que tienen clave compartida para que puedan abrir la bóveda. Y actualmente están durmiendo. Y en el acuerdo de nivel de servicio no decía que a las 2 de la mañana podían venir. Wow. Entonces ahí, si era un escenario real, ¿qué hubiera pasado? No hubieran podido recuperar el negocio, no hubieran podido abrir el siguiente día y con eso el impacto reputacional y el impacto legal y regulatorio que iban a tener al día siguiente era desastroso, ¿no? Ese tipo de cosas también tenemos que ir viendo, ir reevaluando, de que todos los controles que hemos visto de continuidad del negocio estén funcionando ahora. No dejemos de que sí el coronavirus, que las personas que entren por
de manera remota, con VPN, etcétera, que pongamos control, sí, sí hay que poner controles, pero también veamos las otras cosas que tenemos que también son importantes. Después, análisis de impacto de negocio consiste en realizar una evaluación de los procesos de los sistemas de negocio, identificamos el RTO y el punto objetivo de recuperación, que es cuál es mi último backup, cuánto tiempo voy a perder de información, clientes y proveedores críticos, recursos necesarios para la recuperación de operaciones, épocas críticas para la operación del negocio. Esto a veces también se nos va, que no vemos cuál es la época crítica que se los necesita a los de contabilidad, al asesor legal, etcétera, o a los de recursos humanos. Desarrollo del VIA, el punto objetivo de recuperación y el RTO, que también lo íbamos viendo. Y acaba el tema del máximo tiempo de disrupción, lo que les decía, ¿no? Es decir, de que el impacto se va a ir acumulando. Pongan, ahorita tenemos este tema que hay varias personas que están sin trabajo. Horas, días, semanas, meses. ¿Cuánto puede soportar financieramente la entidad? Es decir, que de aquí a 6 meses o a unos 3 meses, financieramente ya no va a dar para seguir pagando a esa gente. ¿Okay? Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar como continuidad del negocio para dar o sugerir una estrategia a la alta dirección de que qué vamos a hacer con esto? ¿Qué estrategia vamos a tomar? ¿Quiénes se van a ir primero? ¿Quiénes deberían quedarse hasta el último? Ese tipo de cosas también las tenemos que ir viendo en los planes. Y este es otro ejemplo bastante importante, pero este ya está relacionado a la gestión de crisis, es decir, que ya podríamos el tiempo máximo de recuperación, que vendría a ser el MTPD. ¿Qué significa si supero el máximo tiempo de disrupción? Significa que ya no va a haber negocio. Es decir, que perdimos todo, chicos, nos hemos tratado bien como personas, hemos tratado de pagar su sueldo, lo hemos pagado, pero hasta aquí llegó y ya no va a haber negocio. Es decir, que el impacto es tan fuerte que va a impactar el cumplimiento de mis objetivos estratégicos como empresa. Es decir, que si supero ese tiempo, ya no va a existir la empresa. Y si hablamos de eso y nosotros detectamos como riesgos de que un escenario puede llegar a ser una crisis, pues eso tiene que elevarse a un gobierno de crisis. Es decir, que la alta dirección tiene que tomar decisiones para que el negocio pueda seguir. Entonces ahí se tienen que tomar decisiones drásticas, nosotros tenemos que ir viendo qué escenarios y qué estrategias de continuidad podemos sugerir a la alta dirección para que ellos tomen la decisión, etc. Pues, por ejemplo, acá de un producto y servicio, otras entidades dejarían de funcionar a las 8 horas. A las 72 horas que no podamos dar servicios, vamos a tener información económica desactualizada. A las 2 semanas, estoy dentro de mi expectativa de recuperación, pero si se dan cuenta en este producto y servicio que es el 3.0, al mes, en un mes que no puedo dar ese servicio, tengo un impacto reputacional y legal. Es decir, que mi reputación altísima, el tema legal, es decir, que ya tengo demandas de mis clientes por no cumplir los acuerdos de niveles de servicio, por no cumplir con mis servicios, etcétera. Si sigo sin dar esos servicios después de este impacto reputacional y legal, llego a estar sin servicios por más de 3 meses, ya es un impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. No estoy pudiendo cumplir mi visión y misión del negocio. Mis objetivos estratégicos de negocio no los puedo cumplir y por tal motivo no tengo ingresos a la entidad para seguir dando los servicios. O mi impacto legal es tan alto que tengo que pagar a mis clientes. ¿Okay? La siguiente, que es el 4.0, si se dan cuenta, en este proceso que vendría a ser uno crítico, a las 8 horas yo ya tengo un impacto reputacional y legal. Vendría a ser este de acá, ¿no? Si se dan cuenta, a las 72 horas, yo ya estoy chao. Es decir, que ya estoy superando mi crisis a las 72 horas. Es decir, ¿por qué es importante hacer el VIA y por qué es importante identificar cuáles son los tiempos objetivos de recuperación, los máximos tiempos de disrupción que podríamos estar sin servicios? Es para esto, ¿no? Para ir a identificar cuánto tiempo realmente podemos estar sin servicios, o en este escenario que nosotros tenemos no sería que estamos sin servicios, ¿no?
Sí estamos dando servicios en el caso de entidades financieras, pero con un 10 o 20% del personal que tenemos. Ese 10-20% puede ser que estén yendo físicamente a cajas, vías de crédito, etcétera, pero y ese otro 10% está trabajando remotamente, pero hay un 80% que está sin hacer nada. Entonces tengo que seguir pagando esos sueldos, pero no tengo los mismos ingresos. Entonces, si yo hago un análisis de eso y digo, a ver, ok, si antes tenía estos ingresos y ya no los tengo, ¿cuánto tiempo puedo seguir pagando a estas personas? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Y miren, por ejemplo, acá también, si nos vamos al 7.0, está este escenario que se dejan de ganar intereses. ¿Ok? Es el escenario que actualmente tenemos, ¿no? Es decir, que las entidades financieras por 6 meses no van a cobrar interés de capital a los que tienen crédito. ¿Ok? Pero ¿cuánto tiempo puedo estar sin cobrarles interés, sin cobrarles capital? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿A partir de cuántos meses ya tengo un impacto se me vuelve crisis eso? Entonces, ese tipo de escenarios tenemos que irlos viendo, ir informando, si dependemos de un gerente de riesgos, ir viendo este tema, informarles y decir, señores, esto puede pasar. Y al final, los de riesgos, estamos para eso, ¿no? Para ir viendo qué tipo de escenarios se podrían venir y ir viendo qué medidas previas antes de que ocurra nosotros podemos tomar para que no nos pesquen curva y estemos en servicios o otro tipo de impacto. Acá también hay otro, miren, si se dan cuenta. Okay, ¿qué pasa si el mercado se queda sin liquidez? Miren acá, por ejemplo, no se dispone de efectivo para operaciones masivas. Es decir, que ese banco, esa entidad financiera no ha previsto de tener un tema de liquidez y por ese motivo todos los clientes del banco no pueden sacar su dinero. ¿Cuánto tiempo puedo estar sin eso? Deme un segundito, perdón. Perdón. Vuelvo ahora y no se dispone de efectivo para operaciones masivas. Entonces, también hay que ir viendo esos temas, ir viendo los procesos que son críticos, evaluarlos nuevamente, ir viendo cuáles aristas nosotros podemos seguir viendo y simulando este tipo de escenarios. Después tenemos, esto también es importante, esto ya es simulado un poco ya, es el tema del impacto acumulado, es decir, cuánto en minutos, horas, va a depender mucho del tipo de negocio, área 1, área 2, si se dan cuenta en el área 3, a los 31 minutos que no puedo dar servicios ya tengo un impacto operativo alto. Tengo un impacto de imagen a las 4 horas que no pueda dar servicios. Tengo un impacto financiero a los 2 días. Es decir, que si paso estos 4, igual puede tener un impacto reputacional o un impacto regulatorio, es decir, que podría ser mi impacto regulatorio en el peor de los escenarios, que venga ASFI, que soy una entidad financiera y me quite mi licencia. Es decir, que si me quita mi licencia, adiós negocio. Ese tipo de cosas también tenemos que ir viendo en el tipo de impactos, también es importante. Entonces, ¿qué resultados deberíamos tener con el BIA? Un inventario de procesos críticos de negocio, estimación del impacto financiero, impacto operacional, el impacto legal, regulatorio, si quieren, que también a veces, tal vez para iniciar está bien con estos dos, pero ir poco a poco ir aumentando cosas, ¿no? Al BIA, qué tipos de impactos nos puedan. Después, requerimientos mínimos para procesos de aplicaciones críticas, durante operaciones de recuperación, etcétera. Ok, aquí me iba a los tipos de escenarios que siempre vamos viendo y también les recomiendo que vayan viendo con el escenario de personas. Perdón un segundito, hay unos niños aquí afuera de mi casa.
Entonces, en este tipo de escenarios, bueno, esto vamos a pasar rapidito, ya estamos 1 hora. Es el tema de escenarios de fallas en energía eléctrica, lo que les decía, ¿no? El peor escenario es de que falle mi proveedor de energía eléctrica y también fallen mis UPS y mis generadores de diésel. Ok, ¿qué hago en ese tipo de escenarios ahora? El tema de falla de terceros igual. ¿Qué pasa si falla mi proveedor 1 y 2, aparte de lo que estamos en la pandemia? Y también acá hay otro, no sé si lo tengo acá, el de recursos humanos. Este tipo de escenarios hablábamos con varias personas del medio y decíamos, ok, este tema de que falte más del 50% clave de las personas críticas en un negocio, él me decía, en esos años que nosotros hacíamos, era improbable. Siempre iba a llegar la gente a trabajar o máximo 1 o 2 personas podían fallar que sean críticos. Pero ahora hay varias personas que no pueden llegar o tienen miedo de salir por último, o por último no quieren ni conectarse a internet porque tienen miedo. Entonces ese tipo de cosas también tenemos que irlas viendo, ¿no? Energía eléctrica, terceros, y esto también, ¿qué se va a hacer en cada tipo de escenario, de los escenarios que hagamos? Es decir, que vamos a juntar A con A, que va a ser mi peor escenario, y si llega a ser esto, ¿cómo tengo que escalar a la gerencia general, generar alertas inmediatas, monitoreo permanente, etcétera? Después, el BCM debería tener el plan de continuidad del negocio, el plan de recuperación de operaciones, plan de comunicación de crisis, plan de recuperación y protección de infraestructura crítica, plan de respuesta a incidentes de seguridad de información, plan de recuperación de desastres, plan de emergencia. Y esto, ¿no? Lo que les iba comentando, que es, no quiero asustarles, pero ¿qué pasa si se materializa un escenario múltiple? Es decir, que actualmente estamos con VPNs, etcétera, pero ya ahorita falla su sitio principal. Y van a su sitio principal y falla su sitio alterno. ¿Cómo van a movilizar a las personas? ¿Cómo van a recuperar sus servicios? Si esas personas tienen permisos para llegar, si es que no están enfermas, ¿cómo vamos a hacer de que esas personas puedan tener los recursos mínimos para poder ingresar y hacer las configuraciones? Entonces, eso también es importante que veamos, ¿no? Después, el tema de gestión de incidentes y crisis, que la crisis es lo que está pasando actualmente, que es una posibilidad única, aceptado sin respuesta, requiere gestión externa, toma de decisión estratégica, es decir, que esto la alta dirección ya lo va a hacer, respuesta con equipos múltiples, alto nivel de comunicación y coordinación, los tipos de eventos que tenemos, y si nos vamos a lo que es ya la crisis, es amenaza, existencia de la organización, destrucción de infraestructura múltiple, crisis para el plan de respuesta de emergencias falla, y es lo que estamos viendo en algunos países, que el plan de respuesta de emergencias falla, es decir, que hay tantas personas infectadas y tantas personas que están muriendo que no da al Estado para que puedan ir a atenderlos. El tema de gestión de crisis, que son disruptivas, esto es disruptivo, es escalable porque cada día está creciendo más, es cambiante, es caótica, es incierta, es dinámica, tiene un alto impacto, es de largo aliento, en este caso del COVID. Realmente ahora sí estamos empezando a ver una crisis con el tema de que cada día que pasa tenemos impactos, tantos financieros, operativos, etc. Y el BCI lo pone como una crisis, que es una situación anormal, inestable, que amenaza los objetivos estratégicos de la organización, su reputación y la viabilidad, que es lo que habíamos visto, ¿no? Después, desastre, que es el tema de gestionado por la gestión de continuidad del negocio y gestión de crisis, ver cómo gestionamos eso, lo que íbamos viendo en los temas de los impactos, la gestión de crisis, y si se dan cuenta acá, en la gestión de crisis también está la gestión de emergencias de las personas, no solamente esta continuidad del negocio, está esta también. Tomar decisiones, hay que informar, hay que dar seguimiento. La gestión de crisis usa el programa de continuidad de negocios para reducir el tiempo de respuesta hasta un 73%. ¿Qué personal está afectado? Infraestructura física afectada, si hay sistemas de información, si hay procesos críticos afectados, etc. Entonces, este tema de gestión de crisis es un tema de estratégico que va hasta lo táctico y operativo.
que es la primera línea de servicio operacional, ¿no? Entonces, desde las cabezas, desde el directorio, desde etcétera, se tiene que ir viendo eso. Esto es lo que os iba diciendo, ¿no? Entonces, miren, esto lo voy a ver si es que tienen preguntas, consultas, etcétera, de lo que hemos ido viendo. Denme un segundo. Dale.